A partir de la pubertad, las mujeres presentamos ciclos sexuales para prepararnos para el embarazo con una duración de 28 a 30 días. En estos participan hipotálamo cerebral, hipófisis, ovarios, útero, trompas uterinas, vagina y glándulas mamarias. Para explicarlo más fácil, vamos a dividirlo en ciclo ovárico y ciclo menstrual. Empecemos con ciclo ovárico. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante dan lugar a cambios cíclicos en los ovarios, en lo que se denomina ciclo ovárico, desarrollo folicular y ovulación y formación del cuerpo lúteo. En cada ciclo, la FSH u hormona folículo estimulante induce el crecimiento de varios folículos primordiales con aparición de 5 a 12 folículos primarios. Sin embargo, generalmente solo uno de los folículos primarios se convierte en un folículo maduro y se rompe en la superficie del ovario expulsando su ovocito. El desarrollo folicular se caracteriza por el crecimiento y la diferenciación del ovocito primario, la proliferación de las células foliculares, la formación de la zona pelúcida, la cual se encarga de la protección y alimentación prematura del ovocito. Y por último, el desarrollo de la teca folicular, la cual es una estructura celular que rodea al antro folicular y que consta de 2 capas, una externa y una interna. Pero no se preocupen porque eso lo veremos más adelante. A medida que el folículo primario aumenta de tamaño, el tejido conjuntivo adyacente se organiza formando una cápsula denominada teca folicular. Al poco tiempo, la teca folicular se diferencia en 2 capas, la teca interna y la teca externa. Las células foliculares se dividen activamente dando lugar a la aparición de una capa estratificada alrededor del ovocito. Al poco tiempo, el folículo ovárico adquiere una configuración oval y el ovocito muestra una localización excéntrica en su interior. Más adelante aparecen espacios rellenos de líquido, los cuales generan una cavidad única y grande llamada antro. Este antro contiene líquido folicular. Una vez que esto pasa, el folículo puede llamarse secundario o vesicular. El ovocito primario es empujado hacia uno de los lados del folículo, donde queda rodeado por un conjunto de células foliculares que se denomina cúmulo ovígero. El folículo sigue aumentando de tamaño hasta que alcanza la madurez y da lugar a la aparición de una zona de protrusión en la superficie del ovario. El desarrollo temprano de los folículos ováricos está inducido por la hormona folículo estimulante, pero en las fases finales de la maduración también es necesaria la participación de la hormona luteinizante o LH. Los folículos en fase de crecimiento producen estrógenos, que regulan el desarrollo y la función de los órganos de la reproducción. Aproximadamente hacia la mitad del ciclo, el folículo ovárico experimenta, bajo la influencia de la FSH y la LH, una aceleración súbita de su crecimiento, con aparición de una zona de protrusión de tipo quístico en la superficie del ovario. Al poco tiempo, aparece sobre esta tumefacción el estigma. Antes de la ovulación, el ovocito secundario y algunas células del cúmulo ovígero se desprenden en el interior del folículo descendido. La ovulación se desencadena a causa de un incremento en la producción de LH y generalmente tiene lugar a las 12 a 24 horas de dicho incremento. El aumento en la producción de LH origina la configuración redondeada del estigma con formación de una vesícula. Poco después, el estigma se rompe y elimina el ovocito secundario junto con el líquido folicular. El ovocito secundario expulsado está rodeado por la zona pelúcida y por una o más capas de células foliculares que se disponen radialmente formando la corona radiada, todo lo cual se denomina en conjunto el complejo ovocito-cúmulo.
El incremento en la producción de hormona luteinizante o LH también parece inducir la reanudación de la primera división meiótica del ovocito primario. Por tanto, los folículos ováricos maduros contienen ovocitos secundarios. Ahora veremos ciclo menstrual. En él participan estrógenos, progesterona, endometrio y óvulo. Este ciclo dura normalmente 28 días. A su vez, se compone de 4 fases: una menstrual, una proliferativa, una luteínica y una isquémica, o de embarazo. Empecemos con la fase menstrual, que se toma como el primer día del ciclo, es decir, el primer día que se presenta el sangrado. Esta fase dura aproximadamente 5 días. Este sangrado proviene de la capa del endometrio. Mientras esto sucede, empieza nuestra fase folicular. Al terminar el sangrado, comienza la parte proliferativa, la cual va del día 5 al día 14 del ciclo. Esta fase es estimulada por los estrógenos que provienen de los folículos en crecimiento. Aquí el grosor del endometrio se duplica o triplica y aumentan sus glándulas y arterias espirales. Al término de esta fase empieza la ovulación, que, como ya habíamos dicho, el ovocito secundario saldrá a las trompas uterinas, dejando en el ovario a sus células foliculares, que se convertirán en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que será responsable de la producción de la progesterona. Del día 14 al día 27 se lleva a cabo la fase luteínica, en donde la progesterona producida por el cuerpo lúteo estimula el epitelio glandular para segregar glucógeno y adquirir una apariencia tortuosa, o sea, gordito. Así como crece el endometrio, crecen las arterias espirales hasta llegar a la capa superficial, en donde se forman lagunas. Si hay una fertilización del ovocito secundario, se da la fase del embarazo, y si no, la fase isquémica. Veamos primero la fase isquémica. En esta fase hay una disminución del aporte sanguíneo porque las arterias se tapan. También hay una reducción hormonal por la degeneración del cuerpo lúteo. Cuando el cuerpo lúteo muere, la progesterona disminuye, lo que causa el desprendimiento del endometrio, y regresamos a la fase menstrual. Si hay embarazo, empieza la segmentación del cigoto y después el blastocito se implanta, y por la hormona gonadotropina coriónica humana se mantiene la secreción de los estrógenos y progesterona, manteniendo al endometrio en fase luteínica.